Bien, la parashá de esta semana es parashá Shemot. Estamos el día de hoy empezando el segundo libro de Torah. Y como todos los años, es un ciclo, nosotros seguimos un ciclo anual de enseñanza. O sea, año con año, empezamos nuevo Bereshit. Hoy vamos por Shemot, vamos a terminar hasta Devarim, como en el mes de septiembre, octubre, cuando tengamos Rosh Hashanah, cuando entremos en el mes de Tishrei. Después volvemos otra vez con Bereshit y así vamos. Imagínense, la comunidad ya tiene aproximadamente, ¿cuántos años? Ya unos 22, 24 años de estar la comunidad y tenemos tenemos ya prácticamente 24 parashot de Bereshit, imagínense. Y hoy vamos a estudiar Shemot. Esta sección de Torah empieza desde Éxodo 1:1. Shemot ustedes pusieron Éxodo cuando lo transliteraron. Shemot es nombres. Éxodo 1:1 al 6:1 abarca la sección de Torah a estudiar en esta eh, tarde. Pueden ustedes también estudiar los profetas. Todos los que tienen su calendario hebreo pueden consultar ahí está la Haftarah, o sea, está la sección de los profetas. Y en este caso, la sección de los profetas es Isaías 27:6 al 28:13. O sea, ustedes pueden leer la Haftarah en casa. Y he querido yo enseñar la Haftarah también, o sea, parte de Torah y después profetas, pero el tiempo es poco, pues, muy grande para estudiar. Si empezáramos a estudiar todo el día en Shabbat, entonces sí podríamos hacerlo, porque toda la mañana estudiaríamos para allá y en la tarde estudiaríamos profetas. ¿Verdad? Baruch Hashem por ello, ¿verdad? Pero habría que disciplinarnos para no todo el día en Shabbat. Y estar aquí a almorzar aquí todo, ¿verdad? Y aquí estudiando sería una gran bendición y un levantamiento espiritual para mucha alma. Pero se necesita tener esa convicción y ese ánimo para hacerlo, que Baruch Hashem, vean que ahorita la enseñanza de la tarde empieza en determinado momento y aún así venimos, quizás algunos vienen tarde y imagínense si estuviéramos todo el día. Baruch Hashem, vean. Shemot quiere decir nombres, eso quiere decir Shemot, nombres. Esta sección de Torah empieza en hebreo diciendo, Ve'ele Shemot Bnei Israel Habai, Miraim et Jacob. Bueno, ustedes ya saben qué quise decir ahí, ¿verdad? Porque ustedes son doctos en hebreo, ¿verdad? No, esto quiere decir, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Y ustedes se dan cuenta aquí como que hubiera una falta de sintaxis, porque repite todo el proceso. Y estos son los nombres de los hijos de Israel, que vinieron con quién? Con Jacob. Pero que a Jacob también se le llama Israel. ¿Se acuerdan ustedes que cuando luchó con el malach de Esaú, le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel? Muchos creen que el malach le cambió el nombre a Jacob, pero no es así. El malach dijo, posteriormente te llamarás Israel, porque más adelante en la Torá enseña que quien le cambió el nombre a Jacob fue Hashem, no fue el malach. ¿O fue Hashem? Bien. Estos son los nombres. En primer lugar, debemos de comprender lo siguiente. Nuestra sagrada y bendita Torá coloca la conjunción y en el inicio del paso, en el inicio del verso. Según los comentaristas de esta parasha, los sabios dicen, si hubiera escrito solamente estos son los nombres
Estos son los nombres de los hijos de Israel. Pero ¿por qué la Torah dice y? O sea, usa la conjunción y estos son los nombres. Es decir, que coloca la conjunción y estos son los nombres. Eso nos muestra que debemos de comprender que con Jacob, o sea, bajó Jacob con sus hijos, porque así lo dice, ¿verdad? Y estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron a Egipto con Jacob. O sea que debemos de comprender que los hijos de Jacob bajaron con él a Egipto. Pero no solamente bajaron ellos, sino bajó alguien más. O sea, si nosotros vamos atrás del texto, vamos a encontrar que ahí hay un concepto escondido atrás del texto que debemos de comprender. Los sabios enseñan que cuando el Eterno dio la Torá en Har Sinai, la dio a un nivel peshat, a un nivel sencillo de comprender, a un nivel en el cual usted lee la Torá y por eso muchos se creen doctos de la Torá, porque leen la Torá y empiezan a interpretar la Torá de acuerdo a la comprensión que ellos tienen de la Torá en su nivel literal, en su nivel peshat. Pero los sabios enseñan que aquel que se dedica al estudio de Torá, lógicamente dice que la iluminación del cielo va a venir poco a poco, elevándose cada día más hasta que llegue a comprender los conceptos místicos de la Torá. En otras palabras, cuando la persona se dedica al estudio de Torá, empieza a estudiar Torá, lo empieza a estudiar a nivel peshat. Entonces, pero conforme va tomando en su alma, Baruch Haba, bienvenido, va tomando en su alma el hábito de estudiar Torah. Entonces, cuando lee un texto a nivel peshat, lo va a entender. Pero como sigue estudiando Torah, al volver a leer este texto, bajo la iniciativa de la motivación que él pueda tener de alimentar su alma con el estudio de la Torah, de parte del cielo viene una iluminación para que empiece a ver atrás del texto y empiece a considerar ya un nivel remes, un nivel drash y llegar a un nivel sol, un nivel místico de comprensión. Esto quiere decir, según los sabios, que una persona que estudia Torah puede llegar a entender el nivel místico. Pero cuando el Eterno o el cielo ve la intención del alma de esta persona de querer cada día más aprender y aprender más de Torah, entonces viene revelación del cielo para que pueda ver atrás del texto, ver el paisaje de todo lo que la Torah enseña y por consiguiente va a ser un alma que va a encontrar la sabiduría de lo alto y ya se puede decir que es un hombre sabio. Pero vayamos. Entonces, cuando existe la conjunción y, eso nos muestra que debemos de comprender que con Jacob no solamente bajó Jacob y sus hijos, sino bajó alguien más. Veamos el texto así. Y estos son los hijos de Israel. ¿Cómo? Estos son los hijos de Israel. ¿Cómo? Que bajaron con Jacob. Ah, los hijos de Israel que bajaron con Jacob. Entonces vamos a entender a qué se refiere entonces. ¿A qué se refiere? Nuestra sagrada Torá nos enseña que quienes bajaron con Jacob, campamento celestial. Cuando dice, y estos son los nombres que de los hijos de Israel, se refiere a un campamento celestial que bajaron con Jacob y sus hijos. Los campamentos supremos, dice Zohar, que bajaron con Jacob junto con la Shekhinah. O sea que cuando Jacob bajó con sus hijos a Misraim, a Egipto, no bajó solo Jacob con sus hijos, sino que los acompañaron a ellos la Shekhinah
y campamentos celestiales, huestes celestiales. Baruch Hashem. Por esto leemos, y estos son los nombres de los hijos de Israel. Veamos ahora, en hebreo, nombres se dice, ¿cómo se dice nombres en hebreo? Se dice Shemot. Debemos de comprender, o sea, lo sabemos, que la raíz de una palabra en hebreo está contenida en las primeras 3 letras de la palabra. ¿Sí? En las primeras 3 letras de la palabra enseña a los sabios que ahí se contenía la raíz de la palabra. En otras palabras, si nosotros leemos Shemot, bueno, aquí sería fácil entenderlo porque la palabra Ot en hebreo, bueno, en Ot tiene una transliteración, si mal no recuerdo, creo que letra es Ot, ¿no? Porque saben hebreo, Ot es letra. Pero la terminación Ot es un plural, ¿sí? Entonces Shem es nombre. Y si le agregamos Ot, significa nombres, o sea, ya es en plural. Entonces aquí no es fácil encontrar la raíz de la palabra Shodas. La raíz sería Shem, Shem. Pero hay otras palabras que son más leves, por ejemplo, Adonai. Sí, Adonai se escribe con un Aleph, con un Aleph, ¿vale? ¿Verdad? No. ¿Ah? ¿Con un Aleph? Entonces, la raíz de Adonai sería ¿cuál? La Aleph. La Aleph. Sí. Y dice Adón. Esa es la raíz. Entonces, la raíz de una palabra hebrea está en las primeras 3 letras. En este caso, entonces, la raíz de Shemot sería Shem. Shem. Por lo tanto, entonces, podemos considerar que la relación de los nombres, cuando dice Shemot, hay una relación con el nombre Hashem. Hashem. Entonces, nosotros cuando decimos Hashem, que quiere decir el nombre, hay una relación de Shemot con Hashem. No es difícil de comprender entonces, y estos son los nombres que los hijos de Israel significa, y estos son los nombres de los hijos de Israel de los mundos superiores que han bajado con Jacob a Israel y sus hijos. Alguien podría decir y preguntar que ¿a qué nombre nos referimos para decir Hashem? Porque puede ser cualquier nombre. En internet, en una oportunidad yo leí que era incorrecto que dijeran Hashem. Porque cuando dice Hashem es un nombre muy ambiguo. Porque Hashem quiere decir el nombre. Hashem se puede referir a cualquier nombre. Entonces es incorrecto decir Hashem. En respuesta en los comentarios de internet que no es correcto decir Hashem, vamos a preguntarnos que cuando decimos Hashem, ¿a qué nombre nosotros nos estamos refiriendo? Nosotros. Y en serio esto les decía, porque hay quienes se oponen, no dentro del judaísmo, porque en el judaísmo cuando dicen Hashem ellos saben a qué se están refiriendo, sino que aquellos que les gustan las confrontaciones, y lógicamente esto viene no del judaísmo, sino que viene del mesianismo. Hashem. Y ahí viene todo. Entonces yo no he oído esa confrontación que decir Hashem no es correcto. Bien. Y ellos dicen porque puede ser cualquier nombre. Tiene razón, ¿verdad? Si dice Hashem, cualquier nombre es. Sin embargo, nosotros cuando decimos Hashem,
Semánticamente, en el pensamiento, en el intelecto, pensamos en el Eterno. O sea que cuando nosotros decimos Hashem, en nuestra mente la proyectamos en el creador del Olam, creador del universo. Ejemplo, para que comprendan esto. Sabemos que en el mundo hay varios nombres llamados José. ¿Sí o no? Tenemos José de Arimatea, José Smith. ¿Pero qué otro José? José tu hermano, ¿no? José María Napoleón. ¿Qué otro? José José, ¿verdad? José Andrade. Te digo un montón de nombres de José. Pero si yo me pongo a platicar con un Javier y decimos, y empezamos a hablar de un José determinado, no estamos pensando en todos los José del mundo. Si estamos pensando en un determinado José. ¿Me voy a entender? Mentalmente, no estamos pensando en José el cantante o José José. No estamos pensando en José María, sino quizás estamos platicando tú y yo de José tu hermano. Semánticamente, mentalmente, ¿a quién estamos viendo en nuestra mente? A tu hermano. No estamos viendo a otro José. Entonces, cuando decimos Hashem, semánticamente estamos pensando en quién? En el creador del universo. Vemos con el ojo del entendimiento a la esencia del Eterno. Como cuando estamos platicando con un José. En el caso tuyo, estamos platicando de tu hermano que se llama José. Y en el ojo del entendimiento estamos pensando en la esencia de tu hermano. Estamos pensando en su carácter, estamos pensando en su temperamento, estamos pensando en su humildad, estamos pensando que es dadivoso, estamos pensando que es buena persona. Y bueno, cuando decimos Hashem, estamos pensando en el Creador. Y podemos estar pensando en sus virtudes, estamos pensando en sus cualidades. Entonces, cuando decimos Hashem, nos referimos cabalmente al Eterno. Decir Hashem semánticamente, entonces no pensamos en nadie más que en nuestro Padre Celestial. Entonces ahí desvirtuamos el principio del concepto de que decir Hashem es incorrecto. No, es correcto. Si no, el judaísmo tampoco lo mencionaba. Bueno, al menos ya aprendieron ustedes para presentar defensa en un momento dado. Aunque presentar defensa es puro ego. ¿De verdad? Como yo siempre he dicho cuando yo enseño Torah, yo digo, yo le enseño Torah, si usted quiere aprender, enhorabuena. Porque si usted quiere ser budista, sea budista. Porque si yo quiero imponer el conocimiento que el Eterno me ha regalado a otra persona, ese es ego. Yo estoy bien, tú estás mal, es una posición psicológica. Entonces, mejor uno enseña, quiere aprender, bueno, que no, Baruch Hashem. Si uno debe entender, entonces no es asunto de presentar defensa, pues si ellos quieren creer, que lo crean. Baruch Hashem, no creen. Pero si quiere aprender, porque decimos Hashem, como mucho gusto le enseñamos. Ahora usted ya tiene los argumentos. Entonces, decir los nombres. Ahora sabemos que se refiere a las huestes celestiales. Porque nosotros ya nos proyectamos. Y que tienen su relación con Hashem el Eterno. Igual que cuando decimos la Yeshua de Shem. Tiene su relación con el Eterno. Tiene su relación con Jerusalén.
Además, cuando leemos los hijos de Israel, cuando nosotros nos expresamos los hijos de Israel, se refiere al pueblo de Hashem. Que también a Israel se le denomina Yashar él. A Israel se le denomina Yashar él. Por eso cuando Hashem le cambia el nombre a Jacob, le dice, no te llamarás su nombre Jacob, sino que Israel lo está elevando desde un nombre de este olam a un mundo superior. En otras palabras, te llamarás Israel porque de tus lomos va a salir el pueblo de Israel. Y va a salir el Yashar él, que quiere decir el que es recto ante el Eterno. El pueblo que pertenece al Eterno también. Algunos dicen también los príncipes de Hashem. Bueno. Entonces, Israel y Yashar quiere decir el que vive con rectitud ante el Eterno. Ese es Israel. Por eso, yo estudiaba en estos días que un yahudí, o sea, un judío, no es judío solamente porque come kosher. Porque comer kosher implicaría una tradición judía. O sea, es la forma y la cultura de un pueblo, comer kosher. Ser judío no significa, decía el que enseñaba, frecuentar lugares judíos, especiales para judíos. Eso no es ser judío, ¿sí? Un realmente judío es aquel que vive los principios espirituales de una vida de rectitud ante el Eterno. Y eso, ¿saben quién enseñó eso? Quien enseñó eso fue Rav Shaul. Cuando él dijo, no es judío el que de una raza, de una nación, de una costumbre, es judío aquel que guarda los mandamientos de Hashem con la actitud correcta. Que está siempre en rectitud con el Eterno. Entonces, Yasharel, hijo de Israel, significa el que vive con rectitud ante el Eterno. Además de eso, cuando una expresión, una palabra termina en él, significa que le pertenece a él. ¿Y quién es él? Es Hashem, es el Eterno. Como en el caso de los Nevi'im, los profetas. Cuando nosotros mencionamos el nombre de un profeta, sabemos que lleva la terminación él. Por ejemplo, Jeremías. Va a decir usted, ya vio que Jeremías termina en guías. No termina en él. No, esa era toda la iteración que le pusieron. Pero la palabra en hebreo de Jeremías, ¿cómo es? Yirmiyahu. Y la terminación, ¿qué quiere decir? Él. Y es él. Y es Yahú. El Yahú. Termina la terminación en él. Significa pertenece a él. Estos son los nombres de las huestes celestiales entonces que bajaron con los hijos de Jacob a Egipto. Ahí encierra cabalmente el concepto místico, lo que está atrás del texto. ¿Cómo es el texto? Y estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron con Jacob a Egipto. Bueno, especialmente se lee y se comprende que se refiere a Rubén, a Simeón, a Judá, Leví, Sasar, Zabulón, ¿qué nomás? ¿Verdad que sí? Y si no se refiere a ellos, y fueron 70 personas que bajaron, pero si usted hace el recuento de cuántas bajaron, fueron 70, fueron menos. ¿Pero con cuántos? 69, creo.
Porque se toma en cuenta, yo sé que ya vivía en Misraim. Esto ya entendemos entonces, según los conceptos músicos del Zohar, que los los nombres de los hijos de Israel que bajaron, por eso está relacionado con el Eterno. Hashem, Shem, los nombres, se refiere a huestes celestiales que acompañaron cabalmente a Jacob y los hijos cuando bajaron a Egipto. Dijo, se había profetizado que los hijos de Israel cuando bajaron a Egipto iban a vivir ahí ¿cuánto tiempo? 400 años. Hoy podemos pensar y lo tomamos así muy sumamente. ¿Tiempo estuvieron los hijos de Jacob en Egipto? 400 años. Y nosotros que ya vivimos en esta época, solo nos remontamos en la mente a 400 años. Y creemos que 400 años son pocos. Temáticamente lo podemos considerar así, pero 400 años son 400 años. Un tiempo tan corto, podemos pensar, pero no. Ahora, ¿por qué bajaron a Egipto? Nosotros ya conocemos las causas circunstanciales de esto. Sin embargo, atrás de todo esto está la voluntad de Hashem para que bajaran a Israel. Nada se mueve sin la voluntad del Eterno. Si ellos bajaron a Egipto, si José fue primeramente a Egipto, fue porque fue a abrir el camino para que los hijos de Israel bajaran a Egipto. No había necesidad que bajaran a Egipto si lo vemos así desafortunadamente. Pero Hashem provocó que bajaran a Egipto. Y ya se le había anunciado a Abraham Avino que iban a ser esclavos del Egipto. ¿Pero por qué? Porque en Egipto Israel se formó como una nación poderosa. Y se formaron como una nación poderosa en medio de la servidumbre, en medio del sufrimiento de la esclavitud. Y como dijo el Sheliach de Mashiach, Kefas, eso está en primero libro de Kefas 1:7, o sea, primer libro de Pedro, dice que es necesario que la fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado con fuego, dices, sea en revelación de las enseñanzas de Yahshua nuestro Mesías. Eso significa que a veces la fe es necesario que sea probada con fuego. Y eso pasó con los hijos de Israel en Egipto. A pesar de que estuvieron en servidumbre, a pesar de que estuvieron en sufrimiento, a pesar de que estuvieron en esclavitud, no se olvidaron de Hashem. Guardaron su fe, guardaron su confianza en Hashem. Porque la fe en ocasiones es probada con fuego. Israel fue probado de esta manera en la servidumbre de Egipto. Increíblemente, pero los hijos de Israel en Egipto con tanto sufrimiento que pasaron, que hasta le mataban a sus hijos, a los hijos varones los mataban, tanto sufrimiento que pasaron, refinaron su confianza en el Eterno. Se levantaron de confianza en el Eterno. Es que hay sufrimientos que no entendemos. Que podemos pensar que con Hashem todo es bonanza, todo es alegría, todo es paz, tranquilidad, gozo, armonía, felicidad, bendiciones, etcétera, etcétera. Pero hay situaciones que a veces no entendemos. Como en el caso de los hijos de Israel en Egipto que pasaron por sufrimientos fuertes.
y que en medio del sufrimiento Hashem estuvo con ellos. ¿Por qué Hashem no evitó el sufrimiento de ellos? Simplemente hubieran llegado a Egipto, hubieran seguido como estaban, porque ellos al principio hasta bajaban, dice, al ver los circos egipcios que llegaban a Egipto, y una nueva clase en Egipto. Hubieran pasado los 400 años y hubieran salido como pueblo. ¿Para qué pasar por tanto sufrimiento? ¿Por qué pasar por tantas situaciones negativas en este caso? A través del sufrimiento se pule el alma. A través del sufrimiento el alma es levantada. Lógicamente, no siempre es así. No siempre es así. Pero aquí podemos entrar al principio del por qué sufren los justos. Porque los hijos de Jacob eran justos. Y ellos sufrieron levantando las chispas que había en Egipto. Por eso cuando alguien quiere hacer una cosa bien en lo espiritual, siempre habrá oposición negativa para que se realice lo que tú quieres hacer. Entonces, el sufrimiento del que los hijos de Israel pasaron en Midian, en Egipto, debemos de comprenderlo bajo la perspectiva. Gansulet. ¿Saben qué significa Gansulet? Gam en hebreo es bien. O su, se o su, Gansulet. Se es esto. Le Torah, el. O sea, en otras palabras, Gansulet va quiere decir también esto es bueno. En otras palabras, lo tradujeron, todo ayuda. El rabino Shimon dijo, quien está acostumbrado a pasar por sufrimientos y no deja de confiar en el Eterno, cuando le venga un sufrimiento más en la vida, comprende que todo es para bien. Pero aquel que está acostumbrado, dice el rabino Shimon, al sufrimiento, que está acostumbrado, que no está acostumbrado, perdón, al sufrimiento, aquel que todo es bonanza, bonanza y bonanza, siempre, cuando le venga un sufrimiento, para él este momento es terrible y por eso llora. Al pasar por duras luchas, podemos decir siempre, azul de tomar, todo es bueno. Y toda la verdad del Eterno porque todo es para el bien de nuestra alma. Todo es bueno. Así pasó el pueblo de Israel. Ellos estaban acostumbrados al sufrimiento. Confiaban en el Eterno. Tenían fe. Desde su juventud tenían bitajón, confianza en Hashem. Pero ellos tenían la certeza que todo era bien. Eso dicen los sabios que el sufrimiento que pasó el pueblo, los sufrimientos que podamos pasar nosotros, debemos de considerarlo como una oportunidad para una rectificación, para una purificación, para una elevación de la vida.
y de esa manera unirnos más al Eterno. Jacob pasó angustias, pasó persecuciones, pasó engaños, pasó aflicciones de su alma, pero nuestro patriarca enseñó que nunca debemos de perder nuestra fe. Es decir, no dejar de creerle al Eterno y hacer lo que Él nos diga que hagamos, aunque estemos en situaciones difíciles. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'reperi hamay. Y lógicamente, Jacob era un padre que le enseñaba Torah a sus hijos. Y sus hijos aprendieron Torah. Pero aparte de enseñarle Torah, les enseñó a sus hijos a decir, Gansulo Torah. Porque en ese momento, cuando Jacob le decía a sus hijos, Gansulo Torah, que todo ayuda para bien, los hijos comprendieron que cualquier sufrimiento era para bien. Y sus descendientes aprendieron de Jacob, y por eso ellos estaban ya preparados para resistir la dura prueba de Egipto. Ya su alma estaba formada, porque el Padre les enseñó, formó el alma también sus enseñanzas. Los sabios enseñan que un padre debe enseñarle estos principios a sus hijos. Sabemos que enseñamos, hijos, seamos obedientes a Hashem, porque a veces el alma es egoísta. A veces nosotros actuamos con el nefesh, que es el alma animal. Así actuamos nosotros. Dicen los sabios, por ejemplo, y quiero que comprendamos bien esto. Dice que uno come, ¿para qué come uno? Para satisfacer su apetito. Cuando tú has comido lo suficiente para satisfacer tu apetito y sigues comiendo más, dice que estás actuando en tu alma animal. Y cuando yo estaba estudiando esto, me recordé de mis perritos que están en la casa. Uno les da comida y más quieren. Y todo lo que ahí está, va que sea, si son los animalitos, comen. Igual es el hombre, y se lo sabes que cuando uno come con, ¿cómo se dice? Golosina, no, con gula, goloso, uno actúa en su alma animal. Ya no es el alma intelectual, que es el alma divina, sino que es el alma irracional, el alma de un animal. Y eso en todo, dicen los sabios. Eso en todo es. Cuando uno tiene un placer, quiere darse un placer, ya satisfizo su placer, pero quiere seguir dando placer. Está actuando en su alma animal. No en el alma del intelecto, que es el alma divina. Por lo tanto, entonces, el padre debe enseñarle todos estos principios a sus hijos. Yo creo, Javerín y Karim, que a nuestros hijos debemos de enseñarle de la manera... pero les decía, perdón, me perdí por un momento. Les decía que cuando uno enseña Torah a los hijos, mire, hijo, que te vaya bien, guardar los mandamientos, para que te vaya bien en la vida, que te vaya a ser prosperado, que Hashem te va a bendecir con riquezas, te va a bendecir con un buen trabajo, te va a bendecir. Mire, estas son enseñanzas muy agradables al oído, ¿verdad que sí o no?
Ay, voy a ir a Shabbat para que Hashem me bendiga en mi trabajo. Voy a ir a Shabbat para que Hashem... Está bien. Pero dicen los sabios que hay que elevar el nivel del pensamiento al alma divina, en el cual el mandamiento se realiza, no por la recompensa, sino por estar tan cerca del Eterno. Es la persona que piensa a través del alma divina, a través del alma espiritual, sí. Pero no sé si Morel dijo en su enseñanza que cuando se hace un mandamiento con esfuerzo, con sacrificio, con sufrimiento, vale mucho más que un montón de mandamientos hechos sin la actitud correcta. Ya. Entonces es deber de un padre enseñarle estos principios a sus hijos, para cuando pasen por tribulaciones, cuando pasen por sufrimiento en la vida, cuando pasen por escaseces, porque a veces la escasez es la que más nos afecta, ¿o no? Nos estamos acostumbrados a tener los centavitos, de repente ya no tenemos, afecta bastante. Entonces, cuando pasen por estas situaciones, no abandonemos nuestra fe, porque el sufrimiento, después del sufrimiento, viene mucha bendición. Porque las acciones conductuales de nuestros hijos, miren, la actitud de nuestros hijos van a revelar lo que el Padre les está enseñando. Entonces, a nuestros hijos no hay que decirle, mira, mi hijo va a ser bendecido. No hay que decir al hijo, mira, aprendamos ahora que también en la vida hay sufrimiento, pero cuando pasas por sufrimiento nunca te olvides del Eterno. No pierdas tu fe, no pierdas tu emuná, porque después va a venir la bonanza, después va a venir la bendición. Igual que el pueblo de Israel. Miren, analicemos al pueblo de Israel. ¿Acaso el pueblo de Israel ha tenido sus momentos de bonanza, muchos años de bonanza? Pero a través de la historia nosotros vemos el sufrimiento de Israel. En el desierto, guerras. Primero con Amalek. Entrar a conquistar, guerras. Se establecieron, le fallaban al Eterno. Ahí venían los enemigos a atacar. ¿Acaso Israel ha sido un pueblo que en toda su historia ha tenido shalom? No. Ha sido un pueblo de sufrimiento. Pero hasta el día de hoy podemos considerar que Hashem no ha abandonado a Israel en medio de la lucha, de las pruebas, del sufrimiento y las tentaciones. No ha abandonado a Israel. Por consiguiente, igual nosotros. Cuando estamos en bonanza, decimos, Baruch Hashem, ¿verdad? Por tus bendiciones. Baruch Hashem, que me fue bien. Baruch Hashem, que este negocio me salió bien. Baruch Hashem, que esto. Baruch Hashem, que lo otro, tú la robaba. Y lo mismo tenemos que hacer cuando está el sufrimiento. No dejar de confiar en el Eterno, porque Él está con nosotros. Entonces, los padres que le enseñan buenos principios a sus hijos se van a revelar en la actitud y la conducta de sus hijos. ¿Se acuerdan ustedes de un dicho que decíamos antes? Déjame observar a tu hijo por un momento y te diré qué clase de padre tiene. ¿Se acuerdan de ese dicho? ¿O cómo es el dicho? ¿Así o? O préstame a tu hijo por un tiempo y te voy a decir qué padre tiene. Entonces la actitud de los hijos es la respuesta de cómo el padre ha orientado a sus hijos. Por eso, padres, ustedes ahora que los niños están pequeños, enséñenle buenos principios de Torah. No le digan a sus hijos, vamos a Shabbat. ¿Qué vamos a Shabbat? No, porque entonces va a rechazar la sinagoga porque usted lo está regañando. Y peor si todavía lo corrige con vara para que venga a la sinagoga, peor todavía va a crecer y al final va a rechazar la sinagoga. Mejor enséñale a amar la Torah, enséñale a amar al Eterno, enseñe a amar la sinagoga, es para que sientan contento y que digan, padre, madre,
Vamos a ir a Shabbat, ¿verdad? Sí, hijo, claro, al instante iba corriendo feliz que viene a la sinagoga. Esa es la actitud de un padre para enseñar a sus hijos. Por eso está escrito, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Pero si no se instruye al niño en su camino, cuando sea grande, se va a apartar del eterno. Así que una bonita enseñanza para cada uno de nosotros. Israel pasó por el exilio en Babilonia. Un tiempo entre los hijos de Israel vivían tranquilos. Por eso cuando fueron al exilio de Babel, ellos sufrieron mucho. Es agradable, Javín Yegarín, comprender la voluntad de Hashem en nuestra vida. Y sabemos que tenemos un Padre piadoso, misericordioso, amoroso, que nos cuida y nos bendice siempre. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar siempre en Él. Y nuestra inmunidad fe debe ser inquebrantable. Y no dejar de confiar en Él, en el Eterno, porque después del sufrimiento viene la bendición. La bendición que Él quiere otorgarnos en gran manera. Aunque el sufrimiento, Israel no lo entendió en su momento. 400 años, no son pocos. 400 años son 400 años. Israel no entendió el sufrimiento en su momento. Pero después comprendieron que era para bien. Y se habían acostumbrado al sufrimiento que querían regresar a Israel. Pero después entendieron que todo era para bien. Por ejemplo, Israel en estos momentos o cuando estaba establecido en Israel comprendía la bendición del Eterno. Hoy Israel está en una situación difícil, pero comprenden que el Eterno siempre ha estado con ellos en este mundo y aún así con el respaldo del Olam Jabá. Israel ha sido un pueblo sufrido, Gabriel, aunque sigue sufriendo guerras. Ahorita que están librando con Líbano, con los chiitas, con Yemen, con Irán, ¿con qué más? Con Siria. He escuchado comentarios. Ellos están librando guerras allá ahorita, trabajando por el establecimiento de la paz en Israel, trabajando por llevar una vida de shalom, pero solo van a lograr a través de que el enemigo comprenda que ellos lo que quieren es la paz. Pero he escuchado comentarios que no hay ejército en el mundo, en todo el mundo, que vaya a la guerra con tanto regocijo, que vaya a la guerra con tanta alegría como los hijos de Israel. Por eso yo he visto algunos videos que cuando van las tropas de Israel a la guerra van cantando. Porque en medio de las aflicciones y sufrimientos, persecuciones, no dejan de decir, Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Y comprenden que el Eterno está con ellos. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que en medio del sufrimiento, de las pruebas, las luchas, circunstancias adversas, Hashem está y estará con nosotros. Shalom Alejem.